Buenas tardes, mi nombre es José García y junto con mi compañero Tomás Cavi vamos a hacer la sustentación del primer trabajo de estadística descriptiva. Eh, el primer punto de organizar la base de datos, básicamente teníamos unos problemas con los caracteres en el documento de Excel, que eran estos tres. La ñ tenía estos símbolos, la de tilde estos y así. Entonces, con ayuda de R, corregimos todos los caracteres de la hoja de Excel y básicamente las palabras que sufrieron cambios están aquí. Para la modificación de la variable sexo, lo que hicimos fue que primero en la variable sexo había femeninos y masculinos, tenían esos valores. Algunos iniciando con la F mayúscula, otros con la F minúscula. Entonces lo que hicimos fue que todos los valores los pusimos a iniciar en mayúsculas. Ya después de ahí creamos la variable sexo, la nueva variable sexo con mayúsculas y borramos la variable vieja. Ahora para la clasificación de variables lo que hicimos fue mirar una por una y las organizamos si eran cualitativas o cuantitativas. Las únicas que damos cuantitativas fueron edad y monto prestado. Y estas las dejamos como no factores. De resto las cualitativas las organizamos como ordinal, el estrato porque va de 0 a 6 y las fechas también las dejamos como ordinales. Bueno, aquí tenemos el resumen de la base de datos. Realmente lo que se hizo fueron clasificar los valores que eran cualitativos solamente como factores y los demás se dejaron para ser estudiados independientemente como cuantitativos. Siguiente. Bueno, posteriormente hicimos el estudio de la interpretación de la variable del monto prestado para este crédito de consumo otorgado para cada persona. Entonces realmente hicimos con la regla de Sturges para saber cuántos intervalos tenían que ser y surgieron 15. Y esos 15 tenemos uno que es demasiado prominente, que es el de 183.335 hasta 210.002, con 9.670 personas, pues población de la muestra. Bueno, procede que también hicimos el estudio de la mediana, del promedio y la desviación estándar. Desde la mediana, con la fórmula para pares, nos surgió que era 200.000, el promedio que sería 221.204 y la desviación estándar que sería aproximadamente 52.893. Ahora, con esta curva que surgió, que es el histograma, junto con la curva de densidad, vemos que hay dos prominencias que sería interpretada como una curva bimodal. Lo que podemos interpretar de eso es que además de ser una curva bimodal, que significa que podríamos tener dos muestras diferentes, a la vez que se podría designar un estudio preferiblemente para los 9.670 para ver qué pasa y cuáles son las personas que están dentro de ese rango. Bueno, en las preguntas del cuestionario, la primera es ¿qué es el crédito de consumo otorgado? Básicamente, es un crédito que prestan los bancos para financiar gastos personales y se paga con intereses en un plazo específico. La segunda era hacer un box plot con la variable de las edades. Entonces lo que hicimos fue hacer un vector con los parámetros mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil y máximo en ese orden. Y luego con la función boxplot nos entregaba en la gráfica. De aquí se puede deducir que los datos están aproximadamente, pues la mayoría de datos están entre 31 y 57 y que tiene un sesgo a la derecha. Bueno, la tercera pregunta era qué porcentaje de personas son cabeza de hogar. Acá con la función PropTable nos da la proporción de todos de todos los datos de cabeza de hogar y lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje y vemos que los que sí son cabeza de hogar son 33.13. Ahora, ¿cuántas personas viven en el barrio La Pradera? Lo que hicimos acá fue que con la ayuda de la distribución de frecuencias buscamos barrio vereda y nos arrojó todos los valores. Entonces ahí nada más teníamos que filtrar cuál era la pradera y nos daba como resultado 59 personas. ¿A qué zona pertenece la mayoría de las personas? Otra vez aquí hicimos uso de la distribución de frecuencias y filtramos por la variable zona. Y así accedemos al número de personas de cada valor y también al porcentaje. Entonces nos interesa ver el porcentaje. Vemos que el mayor porcentaje está en la zona nororiental. Ahora, si se analizan solo las mujeres, ¿es más alto el porcentaje de las que son cabeza de hogar o de las que no son cabeza de hogar? Aquí hicimos uso de la función table y subset, que básicamente subset nos ayuda a filtrar por el dato que solo sea mujer, es el que va a mirar. Y la tabla lo hicimos combinándolo con cabeza de hogar, entonces así nos va a dar las coincidencias. Y para hallar el porcentaje lo multiplicamos por 100. Entonces vemos que las que no son cabeza de hogar superan a los que sí. Entre las personas que son emprendedoras, la mayoría son hombres y mujeres. Entonces acá nuevamente hacemos uso de la función table y subset para mirar las coincidencias. Y aquí nos imprime la tabla donde muestra que la mayoría de emprendedores son mujeres.
Bueno, posteriormente se hizo el estudio respecto al estrato y al mundo prestado. Entonces lo que tuvimos que hacer es volver al mundo prestado como un factor para poder hacer una tabla cruzada. Entonces cruzamos el estrato con los diferentes montos y donde se puede ver mayor cantidad de datos, es de los 200.000. Y luego se hizo esta pregunta que se requiere analizar la muestra por grupo de jóvenes adultos y adultos mayores, donde se tenía que clasificar entre 18 y 30, que serían jóvenes, 31 y 59, que serían adultos, 60 en adelante, que serían adultos mayores. Entonces, estos fueron los estratos que salieron respecto a la cantidad de adultos, adultos mayores y jóvenes. Y finalmente, la última pregunta era obtener un resumen de todas las variables para las personas que viven en la zona suroccidental. Entonces, lo que se dice es que se hizo un subset, como se hizo anteriormente, con la zona suroccidental y se sacó resumen con la ayuda de Recommender. Pero entonces, con esta última pregunta, eso sería todo. Muchas gracias, profe.